El espíritu de profecía dice dos cosas impresionantes de ellos. Cometieron todos los pecados. El carácter de los hijos de Jacob representa el carácter de la generación final. Muy bien, feliz sábado, queridos hermanos. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes en este santo día. Y me alegra mucho verles aquí temprano. El Señor les bendiga abundantemente. Y oramos porque su palabra bendita llene nuestro corazón. Fíjense, hemos estado pensando en un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Malaquías, el capítulo 3. Así que voy a invitarles de nuevo allí al libro de Malaquías, el capítulo 3. Y estamos viendo un panorama profético que nos ubica en el tiempo presente, mientras el Señor está desarrollando el juicio investigador, que es la última obra en favor de su pueblo. Y esa visión del profeta describe también la misericordia de Dios en favor del proceso que se lleva adelante con nosotros. Describe que el Señor, nuestro Dios, es como jabón de lavadores. ¿Cuál es la función del jabón? ¿Para qué utilizamos el jabón? Para la limpieza, para lavarnos. Pero luego también lo describe como fuego purificador. Y ustedes saben que el fuego también cumple la función de purificar, de eliminar las impurezas, las escorias. Y entonces deja resplandeciente el oro puro. Yo tuve el privilegio de ver de cerca el proceso de cómo purifican el oro. Y fue muy hermosa esa experiencia porque yo pensé que el oro salía así puro de la mina. Y cuando me acerqué allí, vi que salieron unas rocas enormes y yo esperaba ver el oro y lo que vi fue unas rocas. Y entonces me explicaron que en realidad había un proceso y esas rocas que eran enormes la llevaron a una máquina que se llama la chancadora, que rompió las rocas en rocas más pequeñas y luego pasó a otros molinos hasta que quedó polvo. Luego entró a una especie de piscina donde habían algunos químicos. Y hasta ahí no brillaba nada. Y yo estaba en la expectativa de ver el oro brillando. Hasta que por fin me permitieron entrar a los hornos donde el oro iba a ser purificado. Eran unas temperaturas increíbles. Y todo lo que no era oro comenzó a derretirse. Había una especie de zaranda que eliminaba las impurezas y quedaba el oro puro. Ahora, cuando yo estuve viendo ese proceso de cerca, me acordaba de estos pasajes bíblicos donde el Señor compara al hombre con el oro de Ofir. ¿Y qué representan las impurezas? Representan los defectos de nuestro carácter, los atributos del mal, esos que han ocultado y han causado oprobio a la imagen de Dios. Y por haber estado familiarizado tanto con ello, que esas escorias han llegado a ser parte de nuestra vida. Ahora fíjense,
El proceso de la restauración, el proceso del evangelio, el plan de salvación, consiste en restaurar la imagen de Dios. Ese es el objetivo principal del plan de redención. Volver al plan original. Así como Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza en el Edén, y el pecado introdujo una emergencia, introdujo un desastre. Por el pecado de uno pasó la muerte a todos por cuanto todos pecaron, pero la Escritura dice que por la justicia de uno, los muchos pueden ser justificados y vueltos al plan original. Así que entonces el objetivo del plan original es restaurar la imagen de Dios. La visión de Malaquía también nos dice que el Señor ha tomado eso de manera personal, esa labor. Dice que Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Y yo agradezco mucho al Señor por esa paciencia que Él tiene conmigo, con cada uno de nosotros. Porque a diferencia del mineral, puede ser que en ocasiones nuestra voluntad se interponga para que Dios no nos limpie. Por eso ha sido un proceso largo, porque de vez en cuando yo me someto al fuego purificador, pero de vez en cuando también me salgo de ahí. Y entonces el Señor en su misericordia me espera sentado para seguir purificando y limpiándome. Eso mientras dura la gracia. Ahora fíjense, queridos hermanos, que tampoco mencionábamos en nuestra presentación anterior que no es el primer método que Dios usa para restaurarnos. Primero nos llama con amor. Yo podría decidir entregarme al Señor sin necesidad de angustias, de pruebas, de aflicciones. Yo podría decidir cada mañana entregarle mi vida y pedirle que elimine las impurezas de mi carácter, que tome el control de mi mente, que tome los impulsos de mi corazón, que me ayude a discernir su voluntad y someterme a ella. Pero como la característica principal de la iglesia Laodicea es que es conformista y se cree rica y está en un estado de soñolencia, el Señor necesita despertarnos porque el tiempo está cerca. Y Él utiliza entonces algunos de esos agentes. En este congreso yo quiero compartir con ustedes algunos de esos agentes divinos que el Señor usa para despertarnos, para sacudirnos y hacernos entender el tiempo tan solemne en el que estamos viviendo. Y esa es la razón por la que quiero ilustrar ese procedimiento divino en la vida de algunos personajes bíblicos. Así que cada vez que ustedes vean en sus programas el alfarero divino, van a tener una biografía en la cual vamos a hacer un rastreo. ¿Cómo hizo Dios para restaurar la imagen suya en hombres y mujeres como nosotros? En esta mañana quiero compartir una biografía conjunta que es la de los hijos de Jacob. ¿Recuerdan esos personajes bíblicos? ¿Cómo eran? El espíritu de profecía dice dos cosas impresionantes de ellos. Lo primero es que cometieron todos los pecados.
Pero lo segundo es que el carácter de los hijos de Jacob representa el carácter de la generación final. Y por ello ustedes encuentran que de manera espiritual, en Apocalipsis dice, mencionando los nombres de los hijos de Jacob, menciona el número de los sellados. ¿Han leído? De la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Judá, 12,000. ¿Han leído? Saben que es un asunto espiritual, ¿verdad? Los 144,000 no son literalmente hijos de Jacob, pero sí por la fe. También dicen las Escrituras que las puertas de la ciudad de Dios tienen los nombres de esos individuos. Y quiero decirles, hermanos, que cuando comencé a investigar hace bastante tiempo la vida de esos hombres, primero me sentí chasqueado, pero después me sentí animado, porque si Dios pudo restaurar semejante desorden, entonces yo puedo confiar en que Él puede también restaurarme a mí. Ahora quiero que hagamos un repaso con ustedes. Vamos a dividir la biografía en 3 etapas. Lo primero que quiero mostrar es hasta dónde llegaron. ¿Es verdad que cometieron todos los pecados? En segundo lugar, voy a mostrarles la contraparte. ¿Qué pasó después que fueron transformados? Pero en último lugar, voy a mencionarles lo más importante, es cómo fue que Dios lo hizo. Yo necesito saber cómo es que Dios lo hizo para poder cooperar con Él. Así que si están listos, vayan conmigo a Génesis, porque vamos a ver allí algunos pasajes que hablan de la experiencia de esos jóvenes. Comencemos en Génesis, el capítulo 34, por favor, vayan conmigo ahí. Génesis, capítulo 34. Esta historia en este capítulo nos registra la experiencia que vivió su hermana, ¿recuerdan? Dina fue humillada, fue abusada y ella volvió a casa cuando contó para ellos la historia que ella había vivido. Dice el versículo 7, y los hijos de Jacob, que son los personajes principales del estudio en esta mañana, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y os daré lo que me dijeres. Aumentad a mi cargo mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Ahora fíjense, ¿qué opinan ustedes de este hombre y su hijo, que eran un pagano? Pero habló con humildad, abrió el corazón delante de ellos y propuso una solución sabia al problema que se estaba enfrentando, ¿sí o no? Sin embargo, dice el versículo 13, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre, ahora escuchen, con palabras engañosas. ¿De quién es esa característica? Porque ¿quién es el padre de la mentira? Ahora fíjense, cuando estamos hablando del carácter, estamos hablando de pensamientos y de sentimientos. Y aunque posiblemente usted pueda ver eso como algo pequeño, en realidad es un rasgo característico que no pertenece a Dios, sino que pertenece al padre de la mentira.
Así que, ¿qué pecado ven ustedes aquí? Falsedad, ¿sí o no? Mentiras, engaño, sofisma. Esa es una característica de Satanás. ¿Y qué es lo que le dijeron con palabras engañosas? No podemos hacer esto de darte nuestra hermana a hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. El versículo 18 dice, y pareció bien sus palabras a Hamor y a Siquem su hijo, y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Vamos a saltar un poco en la historia porque hay un punto aquí que quiero mostrarles acerca del defecto de carácter de ellos. Dice, por ejemplo, el versículo 25, Génesis 34, el verso 25, después de que los hombres de la ciudad se circuncidaron. Hay un dato aquí que quiero que noten, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Qué les parece el carácter de estos jóvenes? Hay unos detalles aquí que ustedes van a notar que representan vívidamente el carácter de Satanás. Dice que ellos esperaron el momento de mayor dolor, de mayor debilidad, para atacar. ¿A quién se parece esa característica? A Satanás. ¿Hace lo mismo él con la humanidad hoy? ¿Explora el momento de mayor debilidad? ¿Espera el momento de mayor flaqueza para atacar? ¿A quién se parecían estos jóvenes? ¿A Dios? ¿A Satanás? ¿Merecía que su nombre esté en la puerta de la ciudad de Dios? No, Dios tenía que hacer algo antes de poner su nombre en las puertas. Sí, y ese algo es lo que estamos persiguiendo. Pero lo que yo quiero mostrarles es aquí, que ustedes vean hasta dónde se había degenerado. Luego, ¿qué hicieron? Tomaron sus espadas, ¿para qué? Para matar a todos los varones del pueblo cuando estaban desprevenidos. Y eso es increíble. Ahora, ¿qué pecados están viendo allí? Asesinato, ¿sí? Premeditado, esperaron el momento de mayor, así explotaron, se aprovecharon de la debilidad. Ahora, fíjese, ¿qué más hicieron? Dice el verso 26, y Hamor y Siquem, su hijo, mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Ahora escuchen. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto había mancillado a su hermana. Ahora escuchen bien, tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Ahora escuchen el siguiente detalle, tomaron cautivo a todos los niños y las mujeres y robaron todo lo que había en las casas. Así que, ¿qué pecados encuentran ahí? ¿Hay robo? ¿Llevaron cautivo a los niños y a las mujeres? ¿Eran amos crueles? ¿Saquearon a los muertos? ¿Se llevaron todo lo que había en la ciudad? Y tú puedes ver, wow, estos eran los padres del pueblo de Dios. Estos eran el carácter de ellos representa el carácter de la generación final y esa es una expresión que causa mucho dolor y preocupación. Porque yo veo aquí una desconexión total de Dios. No hay nada de Dios ahí. Es la imagen de Dios perdida.
y los atributos de Satanás los que sobresalen en la experiencia de estos jóvenes. En el capítulo 34 hemos visto entonces pecados como ira, engaño, eran despiadados, eran homicidas, amos crueles, y una serie de otros sentimientos más. Sigamos descubriendo un poco más acerca de ellos. Por ejemplo, en el capítulo 35 y el verso 22 nos habla de otro pecado que tiene que ver con las pasiones animales del ser. Dice, por ejemplo, en el capítulo 35 y el verso 22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, Rubén, que es uno de nuestros protagonistas hoy, durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pecado es este? Es incesto, ¿no? Y ese pecado involucra todas las desviaciones de las pasiones bajas del ser. Y este es Rubén, el primogénito, quien debía heredar las bendiciones espirituales y ser ancestro directo de Jesús. ¿Sí o no? Era el primogénito. Pero aquí vemos una situación terrible. ¿Se imaginan ustedes cómo quedó la armonía de la familia? ¿Cómo quedó el corazón de Jacob? ¿Cuánta confianza podría haber? ¿Se imaginan la escena? Es algo terrible. Y la Biblia lo registra y es increíble cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis y en Ezequiel 48 hay una puerta que tiene el nombre de Rubén. ¿Necesitaba hacer Dios algo con Rubén? Sí. ¿Qué hizo? Vamos a investigarlo. Vamos a seguir viendo esta primera parte. En el capítulo 37 aparece la historia con José, ¿recuerdan? Ahora, José era un tipo de Jesús. Era un hombre extraordinario, una de las biografías que más me gustan en el Antiguo Testamento. No obstante, él no lo estamos contemplando ahora, sino sus hermanos. Pero entra en escena porque él causó en el corazón de ellos sensaciones terribles. Por ejemplo, comencemos leyendo en el capítulo 37, pero vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Génesis 37 y el versículo 1. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Ahora escuchen, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué se necesita para tener mala fama? ¿Por qué es la fama? La fama es el testimonio. Es lo que la otra gente percibe de mí. Y es lo que la gente puede atestiguar de mí. Así que si tenían mala fama, entonces tenían malas acciones. Y si tenían malas acciones es porque tenían malos pensamientos. Estamos hablando de pensamientos y sentimientos que constituyen el carácter. Así que, ¿cómo era el carácter? Malo. Sigamos leyendo. Dice el versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. ¿Cómo le hablaban? Con impaciencia, con odio, con aborrecimiento. ¿Y esa es una característica de Dios? ¿Del carácter de Dios?
No, del carácter de Satanás, del carácter del diablo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora fíjense, me llamó muchísimo la atención porque ya nos dijo que ellos le aborrecían, ¿no? Y para completar, José soñó lo que faltaba. José soñó y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle aún más. Y claro, el escritor no encontró otras palabras para describir el sentimiento de ellos. Sencillamente dijo, le aborreció, aunque ya nos había dicho que le aborrecían, ahora dijo, le aborrecían más todavía. ¿Qué creen ustedes que pasaba por la mente de ellos mientras le aborrecían más todavía? Planes de homicidio, ¿sí o no? Y de todo lo que pudiese causarle daño. Y dice entonces el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ahora escuchen, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de los sueños. Y aquí vemos, hermano, cómo sencillamente se está desarrollando en su máxima expresión el espíritu de Satanás. Es lo mismo que pasó en el Edén después de la salida con Caín y Abel. Es lo mismo que pasó con los judíos y Jesús. Es lo mismo que pasó con los cristianos a lo largo de la Edad Media. El mismo espíritu antagónico a Dios. ¿Por qué aborrecían a José? ¿Qué es lo malo que hizo José? Solo ser consecuente, solo porque el carácter de José era semejante a Dios. Y eso enfurecía a Satanás. Y los instrumentos que él usó, sus hermanos, sencillamente estaban desarrollando el espíritu antagónico de Satanás. ¿Saben ustedes que al final de la historia vamos a ser víctimas de un espíritu parecido? Desde ese momento que ellos comenzaron a aborrecerle, y aún más, comenzó en su mente el desarrollo del asesinato de José. Así que solo faltaba la oportunidad. Y saben, la oportunidad se presentó mucho más cómoda de lo que ellos se imaginaron. La Escritura nos dice, por ejemplo, José fue a visitarles, a llevarles provisión ahí donde ellos estaban. Y ellos se dijeron el uno al otro, ahí viene el soñador. ¿Qué hacemos con el soñador? Vamos a liquidarlo, vamos a matarlo. ¿Saben que la Escritura dice que el enemigo es homicida? Esa no es una característica de Dios. Y entonces lo ataron, quitaron su túnica. Hubo uno que propuso otro plan. Mientras tanto lo metieron en un pozo. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen cómo fue ese trato. ¿Creen que fue muy amablemente, muy cordial? Vamos aquí bien, José, te vamos a meter al pozo. ¿Creen que fue así? Fue de la manera más cruel que podían imaginarse. Y luego el espíritu de profecía nos dice que cuando ellos hablaron de venderlo, José les rogó con angustia que no lo hiciesen. Ellos vieron la angustia en sus ojos, escucharon el llanto, las palabras de desesperación y no tuvieron piedad. Lo vendieron por la miserableza de 30 o de 20 monedas a los mercaderes. Y así, según ellos, se deshicieron del soñador. Entonces, ¿qué pecados ven ustedes ahí? ¿Verdad que eso es terrible?
¿Verdad que hemos visto el desarrollo del mal en su máxima expresión? ¿Qué pecados nos faltan? Ahora fíjense, en el capítulo 38 aparece otro episodio de un hombre al cual me dolió mucho cuando lo leí, porque este es Judá, uno de los hijos. Pero Judá es un ancestro directo de Jesús. Heredó las bendiciones espirituales que había perdido Rubén. Ahora, ¿por qué Rubén perdió las bendiciones espirituales? ¿Recuerdan? Por el incesto, así que era un pecado de adulterio, de fornicación. Judá los heredó. Sin embargo, en el capítulo 38, a partir, por ejemplo, del versículo 15, nos registra lo siguiente. Dice que él iba por un camino, Judá, y vio Judá a una mujer y la tuvo por ramera, porque ella se había cubierto el rostro. En realidad la mujer no era una ramera, era en realidad su yerna. Pero ella se había disfrazado. Él no sabía quién era, él sencillamente iba y vio una mujer, la tuvo por ramera. Y dice el versículo 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora allegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás para llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prueba hasta que la envíes. Y bueno, el asunto se consumó. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué se necesita para que un individuo vaya por el camino y sencillamente se vaya donde una ramera? ¿Ustedes creen que si yo estoy consagrado, entregando mi corazón a Dios cada mañana, consciente del conflicto, y así me levanto todos los días y de repente voy bajando y aparece una ramera, creen que voy inmediatamente? ¿Es así que funcionan las caídas? ¿Cómo ocurre una caída? ¿Se necesita estar desconectado de Dios? Evidentemente. Ahora fíjense, ahí dice que se apartó del camino, no solo de manera física. Hace rato que se había apartado del camino. Por eso les decía, el Señor me somete allí al proceso de purificación. ¿Pero por qué demora tanto? Porque muchas veces yo me aparto del camino. Él respeta mi individualidad, mi voluntad y espera que yo vuelva otra vez. ¿Están conmigo? ¿Qué pecados encuentran ahí? Adulterio, fornicación, todo lo que tiene que ver con eso, las pasiones, la lascivia, los malos pensamientos. Todos los pecados que tienen que ver con las pasiones estaban ahí. ¿Qué necesitaba hacer el Señor? Un milagro, ¿sí o no? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué elementos usó? Eso es lo más importante. Bien, pero yo quiero avanzar porque el tiempo se nos está yendo. Sin embargo, ustedes pueden revisar en la primera parte de la vida de ellos cosas muy terribles, de las cuales hemos mencionado algunas en esta mañana. Pero yo quiero mostrarles la contraparte rápidamente. ¿Saben ustedes que la Biblia hace un silencio en la vida de ellos por 20 años? Así los dejamos, así como acabamos de describirlos, desaparecen y los capítulos 38, 39, 40, 41 se dedican a hablar de José. José en Egipto, todas las experiencias de José, es una biografía muy hermosa, muy diferente a la que estamos estudiando. Pasan 20 años de silencio y cuando reaparecen, estos individuos son otras personas, totalmente transformadas. Es impresionante el cambio. El milagro de los milagros. Cuando la perla sale del horno
de la purificación donde el Señor estaba sentado purificando a los hijos de Leví. Quiero mostrarles rápidamente esa contraparte, esa nueva criatura. Tengan en cuenta que lo que vamos a leer ahora es de esos individuos pero convertidos, nuevas criaturas. Vayan conmigo a Génesis 42, vamos a leer allí algunos versículos. Comencemos en el 9, Génesis capítulo 42. Saltamos todo lo que es la experiencia de José porque vamos a seguir con estos chicos. ¿Recuerdan? Ellos fueron a Egipto a comprar pan, ¿sí o no? Y cuando llegaron allí, José, que los reconoció, dijo: ¡wow! Pero tengo que probar qué ha pasado con ellos. Y les dijo: ustedes son espías. Ahora escuchen la respuesta de ellos. Dice el versículo, Génesis capítulo 42, verso 9 al 11, leamos inicialmente, dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ahora escuchen cómo respondieron ellos: no, Señor nuestro. Eso es diferente a cómo se expresaban, ¿no? ¿Señorearás tú sobre nosotros? ¿Vas a ser tú el Señor nuestro? Ahora ellos con humildad reconocen en esa figura que no saben ni siquiera quién es. Le dice: no, Señor nuestro, sino que tus siervos... ¿Tus qué? ¡Wow! Ese es otra persona, ¿sí o no? Esa es una nueva criatura. Sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón. Ahora escuchen. Somos hombres ¿cómo? Honrados. Nunca hemos sido espías. Ahora, cuando ellos dicen que somos hombres honrados, ¿estaban diciendo la verdad? ¿Sí o no? Piensen bien en la respuesta. ¿Habían robado ellos antes? Sí, pero no eran las mismas personas. Van a encontrar ustedes que estos individuos aquí están diciendo la verdad. El Señor los había transformado y eran hombres honrados. Ellos estaban testificando de su vida presente, después de lo que el Espíritu Santo había hecho. Es impactante, hermanos. Cuando ustedes registran la vida de ellos, van a encontrar que evidentemente después de estos 20 años, ellos eran hombres honrados. ¡Qué impresionante! Por ejemplo, vean conmigo en el mismo capítulo, pero vamos a leer los versículos 21 y 22. Génesis capítulo 42, versículos 21 y 22. Después de que fueron llevados a la cárcel, recuerda, José los llevó allí momentáneamente. Ellos hablaban libremente porque pensaban que José no entendía su lenguaje. Dice el versículo 21, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Quién convence así de pecado? El Espíritu. ¿Estaba el Espíritu Santo transformando el corazón de ellos? ¿Sí o no? Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Así que ellos estaban reconociendo el accionar de Dios. Es decir, nos está purificando. Eso no era necesario que viniese a nuestras vidas, pero vino porque nosotros pecamos contra nuestro hermano. Y ustedes seguramente están reconociendo la obra del Espíritu Santo en ellos, que no solamente lo convence, sino que el Espíritu Santo nos transforma y nos hace nacer de nuevo. Estamos hablando aquí de nuevas criaturas en este pasaje. Ahora,
sigamos avanzando. Dice, por ejemplo, en el capítulo 43, el versículo 8 y 9. Ustedes saben toda la situación que pasó con ellos ahí en Egipto. José estaba tratando de probarlos, ¿verdad? Y les dijo que, bueno, vayan y vuelvan con Benjamín. El padre no quería dejar venir a Benjamín. Sin embargo, Judá se ofreció como sustituto, como garante para la vida de él. Y dice entonces el versículo: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí pediréis cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Yo pregunto, ¿por qué no hizo lo mismo con José unos años atrás? Porque era otra persona. Era un ser degenerado, destruido, pero en este momento era una nueva criatura. Dijo: yo voy a responderte por el niño. Y evidentemente así fue. Dice, por ejemplo, Génesis capítulo 43, y vamos a leer el versículo 34. ¿Recuerdan cuando llegan todos los hermanos? José prepara un banquete para ellos. Y a Benjamín se le colocó una porción que era 5 veces mayor. Ahora, yo no sé si ustedes pueden imaginarse ese plato. ¿Era una preferencia? Sí, era una preferencia intencional por Benjamín. Ahora, ¿qué quería conocer José? ¿Recuerdan cuando a José se le hizo una túnica especial para él? ¿Qué sintieron sus hermanos? Celos, envidia, odio, aborrecimiento. José quería saber qué había pasado en esos 20 años. Y fíjense, el verso 34 nos dice lo siguiente: cuando ellos vieron que José le había dado 5 veces a su hermano menor, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayores que cualquiera de la de ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Bebieron y se alegraron con él. ¿Había envidia? ¿Había celos? ¿Había transformado Dios el corazón de ellos? ¿Eran nuevas criaturas? Evidentemente. ¿Quedó José satisfecho con el experimento? Claro que sí. Es decir, ¡wow! Todavía faltaban cosas, él iba a seguir haciendo, pero esta parte fue satisfactoria. Fue elegido, fue beneficiado más que nosotros. ¡Aleluya! Y ese es el amor fraternal. ¿Recuerdan? Anoche escuchábamos acerca de la escalera de las virtudes. La última grada, que era la caridad, el amor. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo hizo Dios para lograr ese cambio? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo es que ellos pudieron cooperar con Dios? ¿Puede hacer el Señor lo mismo conmigo hoy? Ahora sigamos viendo un poco más acerca de ese cambio. En el capítulo 44, esto está ocurriendo después de que José colocara su copa en el saco de Benjamín y los acusó de ladrones. Y el mayordomo los alcanzó en el camino y le dijo: ¿cómo pagan ustedes así? Mi amo les hizo bien y ustedes le roban. Ahora escuchen la respuesta de ellos. Capítulo 44, versículo 32. Está hablando Judá en favor de Benjamín delante de José. Verso 32. Como tu siervo salió fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable delante de mi padre para siempre.
te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y el joven que vuelva con sus hermanos. Yo les pregunto, ¿este era el mismo Judá que vendió a José? No. ¿Era una nueva criatura? Evidentemente. Se ofreció como siervo en lugar de su hermano. Y ahora ustedes entienden por qué es un ancestro de Jesús. Salió de fiador. Se interpuso entre la pena que debía llevar Benjamín para poder responder ante su padre. Y ese es un tipo de Jesús. Cuando fueron acusados de ser ladrones, ellos dijeron, nosotros nunca hemos robado. Es más, vamos a bajar nuestros costales. Si tú consigues la copa en alguno de los costales, la persona que tenga morirá y los demás seremos tus siervos. ¿Pero por qué hablaban con tanta convicción? Porque ellos sabían que nadie había robado nada. Confiaban en la integridad el uno del otro. Ahora, yo necesito, hermanos, ir rápidamente porque ya tengo muy poquitos minutos. Por favor, ustedes disculpen que el tiempo ha pasado mucho. Y aunque la Biblia hace un silencio durante esos 20 años, sí nos da algunas pistas de qué fue lo que pasó en ese periodo. ¿Cuáles fueron los agentes que Dios usó para transformar a esos chicos de algo tan terrible como vimos en la primera parte a hombres completamente convertidos? Dice el versículo, por ejemplo, en el capítulo 42, regresando, aunque esos capítulos principalmente hablan de José, nos dice algo acerca de ellos, de qué pasó en ese tiempo. Capítulo 42, vamos a leer el verso, empecemos leyendo en el verso 24, capítulo 42, verso 24. Dice, y se apartó José de ellos y lloró. Esto está ocurriendo en la primera entrevista. Después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Ustedes saben que Simeón fue el que tomó la iniciativa en la venta de José. Fue el individuo más activo, el que había descendido más. Ahora estaba convertido. Pero saben, en la vida de ese individuo, Dios usó azotes tremendos. Fue el elegido para estar ¿dónde? En la cárcel. Así que ustedes ven a Dios sentado puliendo la plata, ¿sí o no? Pasó por la cárcel. ¿Es hermoso estar en la cárcel? Pero ¿puede ser la cárcel un agente divino? Es una prueba dura, ¿no? Ahora el versículo dice que eso ocurrió a vista de todos. ¿Todos sufrieron con eso? ¿Está usted muy feliz cuando ve a uno de sus seres queridos yéndose a la cárcel? Ahora ellos recibieron, como dice Santiago, con sumo gozo las pruebas, las veían como provenientes de Dios. Ellos dijeron, hemos pecado contra nuestro hermano, por eso nuestra angustia ha venido. Pero Dios usó la cárcel, la angustia, la tristeza para transformar a esos jóvenes. ¿Qué más usó? ¿Qué estaba pasando en tierra de Canaán? ¿Por qué estaban ellos en Egipto? ¿Qué había allá? ¿Saben? La Biblia describe que había una gran hambruna. En estos días me he dado cuenta que la hambruna, es un agente divino.
¿Ustedes creen que el hijo pródigo hubiese vuelto si no hubiese sentido hambre? ¿Creen que si él hubiese tenido todos sus bienes hubiera vuelto donde el padre? Yo les pregunto, ¿la necesidad y el hambre fue una herramienta de Dios para lograr que ese joven volviera? ¿Usó el Señor la hambruna para que esos jóvenes, los hermanos de Jacob, aterrizaran y comenzaran a depender exclusivamente de Dios? ¿Saben que había lecciones de fe detrás de conseguir el alimento? Fueron a un país extraño donde se los trató inicialmente como espías, donde sabían que sus hijos estaban allá con hambre y su esposa. Ellos estaban en la cárcel. Y en esas condiciones, cuando a nosotros se nos sale todo de las manos, es cuando se presenta la oportunidad de Dios. Porque la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Dios pudo sensibilizar el corazón cuando estaban en la desgracia. Y aunque estos capítulos hacen silencio en cuanto a ello, sí nos da algunas pistas. Por ejemplo, ellos describen que cuando en el primer viaje encontraron su dinero en los sacos, ¿recuerdan? Ellos abrieron y encontraron una sorpresa. ¡Wow! Aquí está el dinero. Ahora, ¿qué pasa cuando usted se encuentra algo de dinero? Normalmente se alegra, ¿no? ¿Creen que ellos se alegraron? Ellos dijeron, ¡wow! La Biblia dice que les sobresaltó el corazón. Me gusta esa frase. Porque eso habla de temor, de angustia. Ellos dijeron, ¿saben por qué está el dinero aquí? Lo han colocado allí para acusarnos de ladrones y cuando regresemos nos las van a cobrar toditas. Y ellos le dijeron a su padre, esto ha ocurrido, y el corazón de ellos estaba turbado, con angustia. Y era el momento apropiado para la acción del Espíritu Santo. Y saben, cuando terminó la prueba, cuando terminó el crisol, así como les conté la experiencia, yo estuve viendo de cerca el proceso del oro. Al final me permitieron tenerlo en mis manos. Era tan hermoso. Era el fruto de un proceso doloroso, pero el final era sumamente hermoso. Cuando averigüé los precios, ¡wow! Quedé asombrado cómo costaba tanto ese mineral. Con razón el Señor compara, porque para Él tú eres muy precioso. Y todo el cielo está dispuesto, está activo y está trabajando para transformar nuestros caracteres. Y Dios no se va a ahorrar nada. Si no quieres por las buenas, con el jabón, entonces Él lo hará un poco más fuerte con el fuego, pero el objetivo es limpiarte. Y que sobresalga la hermosura del carácter de Cristo. Que el mundo entero y el universo pueda ver lo que la gracia de Dios puede hacer con un pecador que se somete al proceso divino. Y al final el Señor lo exhibirá al universo. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Dios consideró ese proceso que hizo con los hijos de Jacob tan hermoso que en cada puerta de la ciudad de Dios está su nombre como testimonio de lo que Dios hizo. Y nosotros entraremos por esas puertas.
quizá por la puerta de Judá, de Simeón, de Leví, dependiendo las características con las cuales nosotros nos familiarizamos con ellos. Pero Dios quiera que el proceso con nosotros también sea efectivo, así como lo fue con ellos. Que el Señor les bendiga en este sábado. Amén.